Tardes a todos, ¿cómo andan? Gente linda, acá estamos comenzando, declarando vida y libertad este martes, nublado, lluvioso acá en Santa Fe, un lindo temporal, eh, pero acá comenzando, expectantes y preparados para este programa, el 97, del cual vamos a hablar de lo que es, de lo que son, de lo que somos, portadores del vino nuevo, esto que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, esto que creo que Jesús, a través de lo que Él trajo y lo que quiso establecer, lo que hizo, lo que estableció en la tierra, todos aquellos que se animan, que se determinan, todos aquellos que ponen la parte que nos corresponde a nosotros, viste que siempre estamos ahí esperando un poquito, que siempre Dios haga todo mágicamente, que Dios haga todo le correspondería a Él porque Él es Dios, pero sabemos que tenemos que poner nuestra parte y para eso estamos, para eso preparamos este programa, el Espíritu Santo como cada martes el anfitrión, nosotros de nuestra parte acá expectantes por lo que va a suceder, contentos también de lo que hemos vivido este fin de semana, la verdad, sábado en nuestra casa, domingo fuimos a San Justo a acompañar a los hermanos de allá que tuvieron su aniversario número 10 del anexo de Generación para Restaurar San Justo, la verdad, una fiesta terrible, una gloria hemos vivido acompañándolos acá, la mayor parte creo que de toda lo que es la familia de Generación acá de Santa Fe, presente allá en San Justo. La verdad, gracias a la gente de San Justo que nos recibe de una manera, la verdad, muy amena, muy agradable. Nosotros contentos de poder ser parte y nada, ya vamos a ir desarrollando esto, la verdad que muy contentos. Fue algo, hubo ungimientos, hubo un derramar de aceite, la verdad que fue ya vamos a ir contando en el transcurso del programa. Este programa número 97, portadores del vino. Eso vamos a meternos de lleno en el programa, en lo que es este tema, que es el vino nuevo, son esto que Jesús dijo, que el vino nuevo no puede ser derramado en odres viejos, así que ya vamos a ir profundizando. El WhatsApp de la radio, el 342-612-7820, ya está activo, ella nos está mandando saluditos. Como siempre, 342-612-7820 para que nos manden, como siempre, saluditos, pedidos de oración, que nos comenten, que piensan también de este tema que vamos a tratar. También estamos con transmisiones en vivo a través de Facebook, estamos en YouTube, si no pueden descargar la aplicación de acá de la radio, la 93.1 Multimedios Activa, ahí pueden... desde ahí lo descargan en el Play Store, desde ahí lo pueden descargar y nos escuchan desde cualquier parte. Chicos, ¿cómo están? Pero muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo anda Generación? Y bueno, la gente que creo que hay gente nueva escuchando, como siempre creemos que Dios pone nuevos oyentes, así que los saludamos desde acá, desde la 93.1 Radio Activa, y bueno, la verdad que felices. Yupi, por lo que hemos vivido este fin de, la verdad que fue una... Eso sí que es yupi. Yupi, sí, no, varios yupi juntos, así que la verdad que felices, espero que de ese lado también estén, felices por lo que Dios hizo y por lo que nos permitió disfrutar. Yo creo que Generación en sí disfrutó de una fiesta tanto el sábado como el domingo, más allá de que el sábado fue acá en Santa Fe y el domingo fue en San Justo. Yo creo que hemos disfrutado, porque cada día tiene lo suyo y cada momento vivido te marca. En Generación es una tierra donde creo que Dios marca siempre, a través de cada mensaje, a través de cada prédica, de cada por ahí charlas que se tiene aún cuando las personas se reúnen a hablar de Dios, incluso por los grupos, por los WhatsApp. La verdad que uno no puede despreciar nada de lo que Dios da en Generación. Y bueno, como siempre decimos, cada vez que nos reunimos en nuestra casa central, ahí en Aguado y Hernandarias, esta vez fue el sábado 17 horas, un poco como quien dice sacudidos, porque sabemos que Dios es un Dios que siempre va a venir a sacar a luz todo lo malo, incluso cuando de su pueblo se trate. Y un mensaje que dio nuestra madre, que en forma de reflexión de algo que pasó en otra provincia, que no tiene nada que ver con nuestra iglesia ni con nuestra persona,
pero que no deja de tocarnos como pueblo de Dios y no deja de responsabilizarnos de qué es lo que hacemos nosotros como cristianos y más como pueblo escogido para realmente traer la verdad, la luz, la integridad, por qué murió Cristo. Entonces yo creo que no deja de afectar al pueblo de Dios cada vez que pasa algo que de alguna manera mancha el nombre de Cristo, pero que Dios permite también para tratar a las personas, para tratar justamente a quién está involucrado o no. La cuestión es que no me quiero basar en eso, en lo que quiero decir, pero sí que Dios usa todo para enseñarnos y usa todo para hacernos ver que no somos cualquier persona y que no somos cualquier iglesia, que debemos marcar una diferencia, que debemos realmente comenzar a mirar diferente de lo que es el verdadero evangelio. Por eso creo que el título de hoy, que ya Emma va a estar desarrollando, pero que es un poco de lo que se tiene que portar en este tiempo, de lo que se tiene que cargar en este tiempo, de lo que realmente nosotros debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y creo que fue la muestra, esto que vamos a hablar, de lo que se vivió este fin de semana, porque bueno, el sábado fue un culto atípico donde hubo Santa Cena, donde Dios habló, donde Dios ministró, donde Dios realmente nos hizo ver que no somos cualquier pueblo, que somos un pueblo escogido para marcar una diferencia en donde nos movamos, y que no solamente marquemos una diferencia, sino que por nuestro interior realmente corra el río del Espíritu y podamos disfrutar de la vida en Dios. Yo creo que el cristiano que no disfruta la vida en Dios es un cristiano que no ha conocido la presencia del Espíritu Santo, y nosotros no podemos negar que en generación eso está siempre, está latente. Uno trata siempre de buscar llenarse con la presencia de Dios, porque es lo que todo cristiano debería vivir. No conozco un evangelio, no conozco una Biblia que no te hable de la persona del Espíritu Santo, una Biblia verdadera hablando de lo que realmente es, y que el Espíritu Santo está siempre queriendo comunicarse, está siempre queriendo abrazar a sus hijos, está siempre queriéndolo llenar, y esto sucedió este sábado, pero todo lo que se vive en generación es realmente para llevarlo a todos lados. Y una de las cosas que pasó en San Justo es que la casa madre se movió para aquel lado, se movió Filadelfia, muchos de los hermanos no tan viejitos, por así decirlo, hermanos nuevos, fueron a compartir, a acompañar. ¿Por qué? Porque Dios busca esa gran familia que apoye en todo tiempo, en todo momento, y realmente, como decía Iván, Dios nos sorprendió en aquel lugar, en San Justo, donde están a cargo de la obra los pastores Cardoso, junto con un cuerpo profético, por así decirlo, que se está levantando, y que Dios realmente hace como quiere. Realmente lo que se vive en generación, y tanto lo que se vivió en San Justo, es el diseño de lo que la Biblia habla, de que Dios no niega dones a los hombres, sino que se los da, los levanta, los potencia y los hace conocer cuando la persona se decide a creerle y se decide a seguirlo. Creo que de eso vamos a hablar hoy, de qué es lo que es seguir a Cristo. Y ese día se notó como que Dios dijo, bueno, yo le tengo que mostrar a ustedes que están siendo preparados y posicionados para marcar una diferencia en los últimos tiempos. Por eso el que está escuchando, que es de generación, tanto de San Justo como de Santa Fe, tiene que entender que no es un culto o no es una fiesta donde nos juntamos, sino que vamos a trascender siempre en todo lo que vivamos, y vamos a realmente a comenzar a caminar, cuando pasen este tipo de cosas, en nuevos niveles de lo que es Dios. No hablo de gobierno, de esas cosas que obviamente suceden, sino que hablo de saber que el cristiano que realmente quiere hacer la voluntad de Dios va a comenzar a vivir algo extraordinario, algo que no se ve, algo que no es común verlo ni vivirlo. Yo creo que si hay algo que hizo Dios en San Justo, es marcar un antes y un después, y que se va a comenzar a vivir algo que está escrito en la Biblia, que está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Es como que Dios decía, yo tengo que mostrarle lo que inicié con mis apóstoles hace más de 2000 años. Yo tengo que mostrar lo que realmente yo quiero para esta tierra y quiero como iglesia, porque la Biblia no está escrita para leerla de una manera a forma de fábulas, a forma de historias, a forma... No, la Biblia está para traer lo que está escrito acá a la tierra.
porque lo que está escrito dice que está escrito en el cielo. La misma Biblia dice que el modelo, el diseño del cielo está escrito en esa Biblia, y nosotros no podemos dejar de vivir eso. Por eso cayó una presencia tan hermosa en San Justo, hubo tanto quebrantamiento, hubo almas que se entregaron a Cristo, personas que tal vez nunca habían ido a una iglesia, pero conocieron el amor de Dios, se entregaron a los brazos de Dios, y realmente yo te puedo asegurar que su vida va a comenzar a pegar un giro. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios todo cambia, todo se transforma. Por eso quiero felicitar a Celeste Pérez Lindo, que fue ungida como profeta, y tal vez la gente que no conoce dice, ¿de qué están hablando estos locos? ¿A qué se refiere? Cuando una persona es ungida se le está diciendo, esta es tu identidad, esto es lo que vos tenés que hacer, de acá en más vas a comenzar a vivir por esto y para esto naciste. Tal vez por años estuviste confundida o confundido creyendo que habías nacido para un oficio natural, una profesión, no sé, para ser ama de casa, para ser madre, para ser padre, para ser plomero, para ser, no sé, empresario, abogado. No. Cuando vos te encontrás con Dios y Dios te dice, hay un propósito en vos y vas a comenzar a vivirlo, bueno, esta es tu asignación. Por eso yo felicito a Celeste, porque no se trata de que porque caemos bien a la gente o caemos bien a las personas que Dios manda a ungir, es decir, a nuestra madre espiritual, o que le caes bien o que la honrás. No se trata de eso, se trata de que hay un llamado y que hay una asignación, y cuando hay profetas verdaderos, cuando hay apóstoles verdaderos, nunca van a poner un techo, siempre van a hacer lo que Dios manda, cuando Dios lo manda, en el tiempo que Dios manda, y no respeta en ese sentido ninguna jerarquía humana Dios, porque Dios respeta su voluntad y lo que quiere con este mundo y lo que quiere para este mundo, y más cuando se trata de sus hijos. Entonces yo felicito también a Johnny, que fue reconocido como quien dice en un crecimiento espiritual, y eso es un aval que Dios te da, es como diciendo, seguí adelante, que vas bien, seguí, que ese es el camino. O sea, que Dios comience a verte de esa manera es realmente para caer en la, como decir, caes y te das cuenta de que Dios no se equivoca y de que Dios escucha cada latido de tu corazón, por así decirlo. Dios escucha cada oración que haces, Dios escucha y te ve cuando nadie te ve, y después te dice, llegó tu tiempo, llegó tu momento, y hoy voy a derramar aceite, porque el aceite representa que mi Espíritu Santo está sobre vos. Y eso no es normal, no es común. Por eso yo felicito a estos dos hijos de Dios, profetas los dos, que fueron levantados para estos últimos tiempos, porque hay un trabajo de Dios, hay un trabajo de nuestra Madre Espiritual en cada escuela, cada domingo, porque ellos se vienen de San Justo a preparar este lugar y no descansaron nunca de hacerlo. Entonces, cuando se decidieron, Dios comenzó a hacer cosas. Por eso ahí está el trabajo de un apóstol bien plantado y bien centrado, que no le pone techo a la gente, sino que deja que Dios haga como quiera, porque cuando una persona tiene ese corazón y tiene ese espíritu, esa persona sabe que potencia todo lo que Dios le dio. Cuando se le pone techo, la persona ignora que está matando su propio ministerio. Cuando una persona le pone palos en la rueda al cristiano, así sea el hermano, así sea el que sea, no se da cuenta que se está poniendo un techo solo, porque no está formando el cuerpo de Cristo como Dios quiere. Pero cuando una persona trabaja, ora, ministra, se preocupa, habla con Dios y busca la manera de que esa persona sane, se posicione, esa persona comienza a expandirse y comienza a formar el verdadero diseño de Dios a través de cada persona que la rodea. Y eso hace nuestro apóstol. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Entonces yo no solamente honro a estos dos profetas, sino que honro a nuestra Madre Espiritual. Y no me importa si se me patina la R, perdón que lo diga. Pero ¿de qué hablo? Que Dios, cuando Dios te sana, cuando Dios te pone en un lugar donde no te acarician los demonios, donde no te acarician tus insanidades, sino que te instan a sanar, te ministran, y encima te dicen lo que Dios tiene con vos, te acompañan en el camino, te proyectan, te empujan para adelante, te reconocen, te dan identidad y están a tu lado para que crezcas y sigas dando. Eso realmente un 2025 se ve poco. Y mirá que tengo muchos amigos en el Facebook, pero se ve poco.
Pero cuando hay una persona hay que reconocerlo y hay que decirlo, y hay que aplaudirlo, y hay que realmente valorarlo, y hay que honrarlo, y hay que orar por esa persona. Por eso cada persona que esté escuchando, ore por la apóstol Claudia. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo en los últimos tiempos que es para sacarse el sombrero. Y no es por tirarle flores, porque las personas que me conocen saben que no es el motivo nuestro de ninguno de los tres nunca tirar flores, sino que realmente hacer ver que todavía se puede vivir a la manera de Cristo, que todavía se puede vivir lo que dicen la palabra, lo que dicen Hechos, lo que dicen cada una de las cartas de Pablo, que lo que dicen cada una de las cartas de Juan, de Pedro, en Hebreos. Todos los libros que están en la Biblia no son un cuento de hadas, se puede vivir cuando hay personas que trabajan en unidad y escuchando la voz del Espíritu Santo. Así que no sé si se entendió. Amén. Si no lo explicamos de vuelta, ¿quién lo explicó de vuelta? Nah. Yo creo que hay gente muy entendida que está escuchando. Aún gente que no es de esta ciudad está escuchando y muchas veces escucha y no dice nada, pero reciben. Y algún día nos vamos a enterar. Y el que no lo entendió, que se quede a escuchar el Que se programa, quede que lo vamos a ir desarrollando, porque es parte de lo que... Amén. Para poder vivir todo esto que decís, Tinchón, necesitamos justamente ser esos odres nuevos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que sí, de eso se trata, justamente de aquella persona que es considerado un odre viejo, no precisamente por la edad, sino que en lo que es renovarse la mente del espíritu, ¿sí? Cuando la palabra habla de renovar el espíritu de la mente, se refiere a esto, a expandirse, a decir, yo dejo la religiosidad de lado, dejo las falsas doctrinas que por mucho tiempo me inculcaron y me abro a lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Porque tenemos que entender de que en el siglo pasado, por así decirlo, la palabra se enseñaba de una manera distinta. ¿Por qué? Porque había una generación distinta. Entonces, hoy Dios necesita atacar el pecado de una manera confrontativa, directa, más abiertamente. ¿Por qué? Porque los tiempos están acelerados y para esto usa el lenguaje profético. Usa personas, levanta personas, ¿para qué? Para que confronten el pecado, para que enseñen del pecado, para que enseñen de sanidad interior y liberación. Porque de lo que hablaba lo primero Martín, justamente esto de lo que enseñó el sábado el apóstol, no es otra cosa que la consecuencia de levantar a una persona sin previamente hacerle un seguimiento, un trabajo. Hay muchas personas que vienen a lo profético, por así decirlo, vienen a lo profético con una mentalidad vieja, con una mentalidad de la vieja escuela, capaz que nacidos y criados en una iglesia evangélica, pero sin la sanidad interior y la liberación, te transforma en un odre viejo. Que cuando viene lo profético decís, sí, lo tomo, lo quiero, pero no pasaste por... No fuiste curtido como ese cuero, porque el odre era justamente un recipiente de cuero, que cuando se lo consideraba viejo era porque ya estaba reseco, ya estaba muy usado y quedaba finito. Entonces frente al vino nuevo que fermentaba, se expandía y se terminaba perdiendo el vino y perdiendo el odre. Entonces se trata de entender de que lo profético es real, de que lo apostólico es real, que lo que Dios está derramando en este tiempo es así. Y lo que Dios hace al mover una iglesia apostólica y profética de un lugar a otro, de una iglesia a otra, lo que está queriendo Dios hacer no es acongraciarse con tal lugar, sino que establecer, porque de eso se trata, de eso se encarga una iglesia apostólica y profética. Los odres nuevos están cargados de vino nuevo justamente ¿para qué? Para impartir. Entonces, volviendo a esto, el vino nuevo, porque hay muchas personas porque dicen, no, que las iglesias de hoy, muchas iglesias de hoy, son de mente cerrada porque no permiten ciertas cosas que no son bíblicas. Hay muchas personas que que contienden con la iglesia y dicen, no, pero ustedes no aceptan a tal persona o no reciben a tal persona, eso los hace viejos, eso los hace de personas o en una iglesia antigua. Y no confundamos la cosa, porque lo que Dios hace cuando renueva el espíritu de una iglesia, lo que hace es mantener la senda antigua, mantener las viejas creencias de lo que establecieron los apóstoles, como bien decía Martín, lo que estableció Jesús mismo, la liberación, porque Jesús fue el que estableció el ministerio de la liberación, traer la sanidad y tantas cosas, pero entendiendo de que hay que
tomar esos odres que Dios ya tiene preparado. Como bien decía Martín, hay personas que Dios, como en este caso lo que pasó el domingo con Celeste, si bien ella ya sabía, ya había sobre ella un reconocimiento, pero Dios dijo, ya es tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios están acelerados. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios está demandando mucho a la iglesia y se necesita que la voz profética se expanda, se extienda, y hay que justamente entender de que para hacer un odre nuevo yo tengo que pasar por un proceso que por eso se llama curtido, ser curtido, ser trabajado, y eso es ahí donde como que la gente es ahí. Eso no es ser apaleado. Claro, porque el cuero el cuero cuando es nuevo, cuando una persona, o sea, cuando el curtidor lo que hace es tender el cuero, prepararlo, lleva un proceso largo. No es que se hace de un momento para otro, se saca el animal y ya se hace. No, lleva su tiempo, lleva su proceso, y es ahí donde el cristiano de hoy como que quiere esquivar esa partecita, decir, no, yo no quiero pasar por ese proceso, no quiero que me traten el carácter, yo soy así y punto. Yo, si Dios quiere usarme, que me use de esta manera. Sí. Grave error. ¿Por qué? Porque te vas a topar con lo que es la presencia de Dios, y ahí viene el problemita, que ahí salen a la luz las cosas, ahí se manifiesta lo que hay en el corazón del hombre. Y el vino nuevo, lo que Dios tenía preparado para vos, se termina derramando por no poder soportar o sostener lo que Dios te entregó. Es como que Dios te dice, ¿vos querés? Listo, yo te doy, pero prepárate. Ahí es donde justamente Dios viene a probar el corazón de la persona. Amén. Porque yo creo que es importante saber frente a esto que bueno, todos venimos, como decían, sin saber tal vez cuál es tu identidad, cuál es tu propósito de vida. Y mientras muchos están hoy día, o se escucha mucho esto, lo del mensaje motivacional, o el que solamente te alimentan a hacer algo con tus fuerzas, Amén. Dios te lleva justamente a ese proceso, ese trato, a matar tu carácter, o sea, el mal carácter, el que te puede hacer perder justamente tanto, o sea, que se pierda la persona como que se pierda eso nuevo que Dios tiene. O sea, creo que es indispensable para toda persona que viene a Dios, que tiene que haber un renuevo. O sea, no puede una persona venir a Dios y pretender o querer seguir viviendo de la misma manera, con la misma forma de pensar. En Romanos que dice, dejen que el Espíritu les cambie la manera de pensar para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. O sea, Dios es amor, pero no podemos pretender que Dios, siendo infinito, se amolde siempre a lo que nosotros necesitamos, a lo que queremos. Bien decías, Dios desde lo profético va a saber trabajar en cada época y en cada etapa. Una de las maneras en la que Dios encaró el mensaje el domingo, habló de la paternidad, de qué es lo que nosotros, por ejemplo, en el caso ya de los adultos, de lo que son padres, cómo quisieran que se comporten sus hijos, y de cómo nos comportamos nosotros como hijos, ¿viste? Ahí es como que ya te cambia un poquito la perspectiva y vos querés ya que el papá sea un poquito más flexible. Como yo te has entrado como un caballo. Porque eso pasó. Entonces, claro, vos decís, hablás de tu postura hacia tus hijos, y sí, vos querés que se te respete la autoridad, tu lugar y demás. Pero igual que el padre, igual que la madre. Cuando Dios te confronta, y vos como hijo, ¿cómo sos? ¿Cómo sos con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo sos con tu pastor? Estamos hablando de mi hijo, chicos. Lo bueno es que el mensaje o estas buenas nuevas que Dios nos trae es de que se puede vivir bien. Amén. Porque muchos te dicen, sí, hoy mi hijo sí, igual que yo cuando tenía esa edad, igual que la madre cuando tenía esa edad, y se permite o se le deja que siga cometiendo los mismos errores. Porque no es bueno eso. Ahí es donde entra Dios, o ahí es donde tenemos que dejar entrar a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no cometa esos mismos errores que a nosotros nos hizo sufrir. Porque siempre decimos, cualquier persona que por ahí tal vez es enojona, rebelde, tiene ese carácter, o sea, ha pasado por situaciones que no estamos hablando de nadie. Así, claro. Ha pasado por situaciones o ha vivido ciertas cosas en su vida, buenas, más probable, malas, muy malas,
o situaciones de las cuales hay cosas que no a todos nos afectan las cosas De la misma manera. pero ahí es donde Dios necesita entrar, ahí es cuando Dios dice, entregame el corazón. Ahí es cuando necesitamos abrir el corazón y dejar que Dios pueda trabajar. ¿Para qué? Para que todo eso que fue formando, lo que fuimos en la adolescencia, ya después de siendo jóvenes, siendo adultos, podamos revertir todo eso y podamos llevar a cabo, llevar adelante el propósito de Dios. Ahí está, porque que hablamos de restauración el martes pasado, y la restauración justamente no es que Dios desecha a alguien, sino que toma de todo eso que está roto, todo eso que quedó hecho pelota por las cosas que ha pasado, aún dentro de las iglesias. Porque ese concepto también es necesario cambiarlo, de que una persona que está dentro de la iglesia, Dios nos promete la victoria, no que no vamos a pasar nada, que no vamos a tener que atravesar esa batalla, esa guerra. Y pasan cosas dentro, o sea, de la vida de un cristiano que necesita siempre, o sea, porque las batallas o esa restauración que necesitamos estando dentro de la iglesia, pues no es que una vez que estamos dentro de la iglesia se te solucionó la vida. Eso es mentira. Entonces, nosotros pasamos un montón de cosas que necesitamos tener ese renuevo, no quedarnos. Cuando Jesús le dijo esto, confrontó obviamente directamente a los religiosos, a los fariseos que le vinieron a preguntar. Entonces es ahí donde nosotros no tenemos que dejar que esa rigidez de lo que representa este odre viejo, esa rigidez no pueda hacer el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros. No hablamos de la permisividad, por eso decíamos, cuando vemos, no vamos a dejar que una persona, y eso es en lo que cae el religioso, en que eso que no quiere ser permisivo o no quiere, no estamos haciendo apología del pecado, estamos hablando de personas que vienen y que necesitan ser restauradas y tratadas en amor. Entonces, sea cual sea de donde la persona proviene, Dios te va a recibir con amor. Lo que Dios no va a dejar es que vos te quedes igual, porque para eso está Dios. Exacto. No podemos pretender vivir o estar en Dios con las mismas viejas costumbres, las mismas mañas, y ahí es donde entra Dios y donde entra, como dijiste, que Jesús vino a establecer la liberación. Tiene que hacernos libres, tiene que sanar, y eso tiene un proceso y tiene un tiempo. Y ahí es donde es probado el corazón del hombre, en qué es realmente lo que queremos. Porque cuando Dios viene a probar el corazón del hombre, ahí es donde empieza a despotricar, donde empieza como a querer dejar todas las cosas de lado. Y es a donde más entra en juego la identidad del cristiano. Donde vos decís, bueno, si yo estoy acá, es para algo. O sea, Dios me llamó o Dios me entregó. ¿Qué es lo que sucedió este fin de semana? Dios viene a derramar algo nuevo sobre personas porque está viendo que hay un querer. Está viendo que empezaron a dar ese paso que tenemos que dar nosotros. Tal vez en otro tiempo, como decían, gente conocedora, puede llegar hasta ser criado de cuna dentro de la iglesia. Y tal vez te preguntás, ¿por qué Dios a mí no? Tal vez ves que un hermano hace algo, tal vez que hace algo para allá, y vos estás esperando algo específico de parte de Dios. Bueno, tiene que haber un renuevo, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que un corazón empezar a sanar, y tiene que haber una predisposición y una determinación en nosotros a empezar a hacer las cosas que Dios quiere sin cuestionamientos. A los tropezones, a los ponchazos, pero vos sabés que en tu corazón estás dispuesto a hacer las cosas como Dios nos enseña. No logra ese contentamiento. Siempre es como que no puede lograr y termina de alguna manera hasta culpando, responsabilizando a Dios porque no logra tal vez ciertas cosas, pero le cuesta cuando tiene que morir a sí mismo, cuando tiene que morir a sus sentimientos. Nuevo para que Dios pueda derramar o ir haciendo cosas nuevas, es necesario. O sea, creo que es el primer paso, que nosotros empecemos a pensar distinto, empecemos a sentir distinto, empezamos a vivir en Dios de una manera distinta. Obviamente, ¿esto cómo se logra?
con paciencia, buscando a Dios, teniendo una relación con Dios, porque si no, sin una relación con Dios nunca vamos a entender y nunca nos vamos a revelar y siempre vamos a estar cuestionando el porqué de todo lo que se está enseñando en una casa. Mira, hoy meditaba un poquito porque por algo Dios separó el Nuevo Testamento del Viejo Testamento y meditaba que antes de Cristo solamente había profetas y después con Cristo comenzaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, o sea, Dios tenía que hacerle entender, Jesús tenía que hacerle entender cuál era la función de los apóstoles. Y Dios me habló con la palabra de Juan, cuando dice que estaban en el vientre ambos, Jesús y Juan, y cuando Juan sintió que Jesús venía, dice que empezó a recibir del Espíritu Santo. Y Dios me decía, cada vez que lo profético quiere emerger solo, tiene un tiempo de caducidad, pero cuando se encuentra con lo apostólico es donde se potencia. Hoy en día se nombra muchos apóstoles, se nombra muchas iglesias proféticas, apostólicas, pero carente del vino nuevo y carente del Espíritu Santo y carente del conocimiento de Dios, porque creo que Dios es un Dios que Él se va a revelar a todo aquel que quiera abrir su corazón y abrir su mente. Si nosotros somos de mente cerrada para con Dios, jamás podremos lograr entender qué es lo que quiere hacer y seremos personas, perdón la expresión, mediocres espiritualmente, porque no dejamos que Dios tome el control de nuestra persona para establecer lo genuino y lo verdadero. Mira, acá en Hechos, a mí me encanta leer Hechos porque te cuenta tal cual como empezó la iglesia y te lo habla en tiempo presente, no es que vos lo tenés que dejar como un cuento, no, es lo que se debe vivir diario con cada persona. Mira, dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Qué raro que haya murmuración contra los verdaderos hijos de Dios, dice, contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas, bueno, todo un tema. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, bueno, nombra un par de muchachos a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice que después, bueno, crecía el número de discípulos y la palabra. Entonces, vos sabés que Esteban fue la persona que fue uno de los primeros que murió por Cristo. Y el tipo tenía tal convicción que no le importó que lo apedrearan, confrontó hasta la autoridad más grande en Israel, no le importó decirle lo que Dios era. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu y no era un apóstol. O sea, no era alguien que tenía un ministerio. O sea, él murió sin ser ungido, ¿entendés? Pero sí cumplió su función en el corto tiempo que estuvo, cumplió su función. ¿Por qué? Porque entendió que no, por no tener un manto, no podía ser lleno del Espíritu Santo. O sea, su servicio a Dios fue el atender a otros, el servir a otros. Y no pusieron a cualquiera. O sea, hoy en día dicen, listo, yo participo en una iglesia, listo, yo no oro, no leo la palabra, total limpio los baños, no. Total soy diácono, total sostengo a la gente, total la recibo a la gente, soy amable, visto bien, soy educado, tengo buen testimonio afuera. No tengo del Espíritu, pero ya está. No, Dios, desde el más pequeño al más grande, le demanda tener del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque es imposible vivir a Dios sin el Espíritu Santo. Es imposible ser feliz o estar completo en Dios, y no por eso que vas a decir que ya está, sino que estar completo hablo de que vos te sentís en agrado con Dios. Es imposible si vos no tenés al Espíritu Santo. Por eso, mirá, para servir le dijeron, o sea, no hacían otra cosa. Y sabés que me recordaba que lo primero que los discípulos hicieron antes de ser enviados era servir. Ellos eran los que repartían el pan y los peces, ellos eran los que iban a buscar el burrito cuando los mandó a buscar, eran los que iban a prepararle la mesa. O sea, vos para realmente ser lleno del Espíritu Santo, primero tiene que haber servicio. Si vos en tu corazón no tenés el deseo de servir y querés que te sirvan y estás cerrándole, estás empezando mal. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús le lavó los pies a los discípulos para darle una enseñanza.
de que realmente no se puede ser lleno del Espíritu Santo si en tu corazón no está el servir a otro, así eso sea tocar unos pies sucios, tocar algo que a vos no te gusta limpiar los baños, bueno, Dios va a probar tu corazón y muchas veces vas a tener que estar mucho tiempo en oración para hacerlo con excelencia. Hay gente que no hace las cosas con excelencia porque no pasa tiempo en oración, porque no pasa tiempo diciéndole a Dios, cambia mi humanidad. Entonces después cuando va, se le rompen las cosas, se le caen las cosas, va a bajar una cortina, se traba, va a ir a un baño, se le cae la tapa, se quiebra, va a ir a... No, y ha pasado un montón de... ¿Vos decís por qué? Porque no estás sirviendo con un corazón agradable a Dios, no estás haciendo el camino como corresponde. Vos no podés querer ser ungido si vos antes no serviste. Una de las cosas que a mí me agrada siempre es servir al otro. Y no porque me crea perfecto, pero a mí me encanta, por ejemplo, hacer asado, me conocen. Sí. Pero yo lo tomo como que le estoy haciendo el asado al mismo Jesús. O sea, porque me gusta hacerlo y porque es de agrado y porque no me lo tienen que pedir. Cuando vos amás hacer algo y amás hacerlo por otro, para que el otro disfrute y que el otro se sienta honrado, agasajado, como fuera, a vos no te tienen que pedir. Y no te tienen que andar obligando, vos solo te ofreces. Por eso cuando vos escuchás a alguien que dice, me ofrezco para limpiar, pero más vale que tenés que ir a abrazarlo, aplaudirlo y alentarlo que lo haga, porque no se encuentra eso. Y vos decís, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ahí está, tocando el corazón de esa persona y empezando a trabajar de a poquito, porque así se empieza. Entonces, muchas veces quieren empezar siendo apóstoles, profetas, pastores, maestros, empezar a mandar, a sentirse, no, vos viniste a servir. Algo de lo que aprendemos de nuestra madre, por eso hablamos tanto de ella, es que yo siempre más, a mí me quedó grabado, porque yo vivía donde vivo hoy, al lado, en el local de al lado. Tenía 2 o 3 meses acá en Santa Fe, me iba a comprar al chino que está cruzando para el otro lado de la iglesia, miro para adentro y la apóstol Claudia barriendo la iglesia adentro. Y muy feliz ella, ¿viste? Como cuando sale a barrer la vereda. Sí. Y a vos eso te marca. Porque yo entré, mamá, no estoy barriendo, me dice. Bueno, nosotros de ahí empezamos a decirle si nos permitía con Lucía limpiar. Pero eso a vos te cautiva. ¿Por qué? Porque está diciendo, o sea, no le pesa. Lo hace con amor. Y encima no jode a nadie. Entonces, y después te predica. Entonces vos decís, otro en ese caso, no, yo ya estoy para ministrar nada más. Ella cuando nos juntamos en los fines de semana, a veces le digo, ¿qué hace acarreando silla? Y ella siempre quiere ayudar, ¿entendés? Bueno, eso habla de un corazón que está rendido a Dios y ama servir. Amén. Así sea, echando fuera demonios, sanando enfermos, confrontando la tiniebla, como alcanzándole una toalla, un pan, una servilleta, acomodándole el cuello de la camisa, eso es servir. Amén. Estar muerto a vos para agradar a otro, en el sentido de ayudar a otro, de bendecir a otro. Entonces, vos ves que estos tipos no pusieron a cualquiera. La orden no fue, pongan a alguno que sepa servir, o que sepa cocinar, no dijeron eso. Pongan a alguno que sepa armar las mesas, que tenga buen gusto para armar las mesas. No. Alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Alguien que realmente ame servir. Que esté lleno de fe. O sea, vos no podés querer servir a Dios sin fe. Amén. ¿Me entendés? No se puede estar lleno de Dios y no tener fe. Entonces, ¿dónde se demuestra la fe? Cuando vos sabés que hay alguien que te está mirando y vos decís, yo te quiero agradar, Padre. Y quiero hacerlo con amor, ayúdame. Yo muchas veces estoy haciendo una comida, porque la mayoría de veces estamos cocinando, y yo le digo, ayúdame, no quiero que se me queme. Y vos ves que si yo estoy mirando a la parrilla, estoy hablando con Dios para que me ayude a hacer el asado. Pequeñas cosas me ha pasado en el trabajo, porque Dios tiene que estar en todo. Y una persona como este Esteban, que en su momento estaba sirviendo a alguien que tal vez no lo merecía, porque hasta los griegos servía, que eran los que murmuraban, pero él lo hacía con amor, y después cuando él se paró delante nadie le pudo decir nada, lo tuvieron que matar para hacerlo callar. Entonces cuando vos tenés al Espíritu Santo, estás lleno de fe, cada vez que vos hables te van a querer matar, pero Dios te va a respaldar. Dice que él vio el cielo abierto. Entonces eso te habla de cuando una persona, no importa si tenés chapa o no tenés chapa, importa que tu corazón esté volcado a Dios. Amén. Entonces, esto de que pasó en San Justo, vos ves que Dios reconoce, porque esa es la otra parte, Dios reconoce porque aunque no se habla de que Esteban fue ungido, pero hasta el día de hoy se habla de él.
Entonces tu trabajo en Dios aún te hace partícipe de su gloria. Cuando no somos merecedores, y vos ves que lo que pasó en San Justo es que Dios nos hizo disfrutar de lo nuevo que se viene para esa ciudad. Amén. Nos hizo partícipe de algo Totalmente. nuevo, genuino, que se va a comenzar a hablar de acá en los años. Y vos decís, ¿por qué está tan seguro? Y porque estamos llenos de fe. Y porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos vio a nosotros anhelando que eso suceda. ¿Y por qué? Porque viene de la cabeza. Entonces, cuando una cabeza tiene todos estos condimentos, es imposible que si vos no tenés en tu corazón, no te nazca a vos también. Por eso yo digo, vi ese acto de estar barriendo y veo lo que cuando nosotros nos juntamos siempre está sirviéndote, ¿entendés? Es una persona que dice, yo estoy lavando los platos y Dios me está hablando. Estoy tendiendo, muchas veces yo cuando voy a la casa me pongo a hablar con Julieta y ella está tendiendo los platos y yo sé que Dios la está hablando. Entonces vos decís, no hace falta estar en una montaña diciendo, acá me aparté una semana. No, hace falta tener el corazón volcado a Dios. Amén. Entonces, Totalmente. en las cosas sencillas Dios te demuestra que no se trata de una chapa de querer aparentar o estar en un lugar de gobierno. Se trata de que Dios te gobierna. Y cuando vos ves eso en una persona, vos querés lo mismo. Capaz te cueste el doble o el triple, capaz que son medio cabeza dura, como sea, todo lo que vos quieras. Pero tarde o temprano, vos te decidís y Dios comienza a llenarte. Y es lo más lindo que te puede pasar, empezar de abajo y que no todo te venga de arriba. Que no todo te venga de rebote. Por ejemplo, a mí yo fui ungido de un ministerio hace ya casi 10 años y después empecé a pasar cosas. Entonces yo como no lo ligué de arriba porque Dios sabe que vos venís ya con un anhelo y todo lo que... Pero es como que Dios te dice, tenés que trabajar por ese oficio. Tenés que... Y vos empezás a pasar cosas y vos no te gusta, pero tenés que... Tiene que haber algo, ¿entendés? A vivir, a tener experiencia. Entonces, siempre es mejor que se empiece de abajo. Como estos chicos que fueron ungidos porque los conocemos. Y yo creo que parte en recompensa es porque 2 o 3 años viniendo todos los días a Santa Fe, Sí. todos los domingos, no faltaron uno, y si faltaron era porque le decía quédense porque ustedes tienen tal y tal cosa. ¿Ves cómo Dios recompensa cuando hay amor por servir a Dios? Amén. Cuando hay amor porque, es más, Celeste, me acuerdo que hace 1, 2 o 3 meses fuimos a San Justo con mi esposa, y yo la vi sirviendo, con un amor, atendiendo, y yo digo, Dios tiene algo, porque me estoy acordando ahora. ¿Por qué? Porque había amor en servir a otros. O sea, no lo hacía con desganas, tengo que servir a estos locos que no los conoce nadie, ¿de dónde son? No. Había pasión, entonces Dios ve esas pequeñas cosas. Por eso si vos estás escuchando, o sea, mirá cómo es tu servicio. Mirá cómo es la calidad de tu servicio. Mirá cómo es el compromiso con lo que te toca hacer hoy. Después llegará el tiempo. Después Dios te sacará de detrás de las ovejas como hizo con David. Pero vos tenés que hacer con amor lo que estás haciendo. Y si no lo tenés, empezar a decirle a Dios. Pero para eso hay un trabajo, como decía Iván recién, que tiene que haber una limpieza espiritual, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una entrega de corazón. Y todo lo que vamos a desarrollar y voy a pasar, porque te decía más. Pero bueno, Amén. acá es lo que decíamos, queda expuesto cuál es la intención. Porque Dios, ¿qué hace? Cuando hay humildad en una persona, te exalta en público. O sea, lo que vos haces, por eso Dios no nos deja o nos enseña primero vos y aprendé a vivir como Dios quiere en tu casa. O sea, no es el que anhela o el que quiera o el que está buscando las luces, el título, pero no muere a sí mismo. Y tal vez por los dones te va a desarrollar una palabra, una enseñanza, hasta va a ser usado por Dios. Pero siempre va a haber o no va a dejar de faltar algo porque le cuesta o le falta vivir esa parte. Y Dios te va a dejar hasta cierto punto. Y tenemos un enemigo que no juega a ser enemigo y es bien astuto y te deja correr, pero cuando tenés una paternidad, cuando tenés alguien que te guía, sabe dónde, hasta dónde, cómo, y te enseña para que no caigas en esto, justamente para que el enemigo no te tienda una trampa, no te juegue una mala pasada, y no terminas cayendo y se terminan perdiendo las dos cosas, tanto a la persona como al ministerio, porque un padre obviamente ama tanto a la persona como al ministerio, y trabaja y cuida a los dos. ¿Para qué? Para que vivas bien y no solamente seas un buen ministro en la iglesia, sino que seas un digno hijo de Dios y representante como corresponde. El que tiene realmente
es las ganas de servir, como decía, que quiere servir de corazón, con una buena intención, se va a dejar tratar y va a dejar o va a ir justamente matando ese anhelo tal vez egoísta o de las luces, para que realmente sea Dios el que se glorifique a través de una persona. Porque vos vas, cuando empezás a trabajar y a vivir las cosas como Dios quiere, después es Dios el que te exalta en público. Amén. Es Dios el que va a resaltar o está viendo, acá estoy viendo que me está empezando a creer, como bien dijiste. Amén. Se necesita fe para servir, para seguir a Dios. Bueno, me está creyendo. Porque cuando una persona empieza a buscar de Dios y empieza a llenarse, y se te empieza a levantar todo, ya donde sea, o siempre va a tener alguno que te está rompiendo las guindas por acá, por allá, o sea, algo va a pasar. Y es ahí donde empieza a ponerse en juego la fe, y Dios lo va permitiendo porque no te queda otra. O me crees o me crees. Exactamente. O ponés por obra o te seguís quedando en el mismo lugar. Bueno, ahí donde muchos se traban, a la hora de llevar y de ponerlo por obra, la enseñanza o lo que Dios nos dice. Y eso es lo que va haciendo que haya un renuevo, porque no hay... y salieron airosos, gozosos, porque a través de la fe pudieron resolver esa situación, o Dios les demostró que lo que ellos no podían hacer, Dios te lo daba, o Dios lo hacía, o Dios te soltaba o te acomodaba esa situación. Bueno, ¿qué pasa cuando con el correr del tiempo se te vuelve a presentar otra situación difícil o algo, y a la persona le cuesta volver a aplicar la fe? Y es como que reprueba y más adelante vuelve a reprobar. O sea, por lo general, todo el primero que llega, cuando vos llegás a la iglesia y Dios te empieza, viste, como a soltar, a acomodarte las cosas. Wow, si te sentís, bueno, todo gratis, todo de gracia. Encuentres esa experiencia con Dios. Con el correr de los años vos ves que a la gente es como que se olvidó, y es como que le cuesta. Y nosotros, ves, ahí es donde entra justamente la enseñanza profética, la apostólica, la de un padre, y te dice, no, vos te determinaste a no entender, no es que no entendés. Porque vos ya lo experimentaste a Dios, vos ya sabés cómo salir de esa situación. ¿Y qué pasó? Antes te animabas a enfrentar esta situación y ahora ya te estás amoldando. Lo que antes vos tenías la fe y ya Dios en algún momento se manifestó a tu vida y pudiste salir de eso. ¿Qué te pasa? Que con el tiempo te achanchaste. Te cuesta volver a creer, o te cuesta creer en esa situación, en Dios, de que te puede sacar o que te puede llevar adelante, frente a... Bueno, ahí cuando la persona se topa una vez, vuelta otra vez con lo mismo, es porque Dios está queriendo desarrollar y quiere que se viva y que se experimente esa fe para poder derramar de nuevo. Amén. Mira, se me venía esto recién mientras los escuchaba a los dos. El claro ejemplo de esto fue Elí, los hijos de Elí y el profeta Samuel. Fíjate que es como que esa historia marcó un antes y un después en lo profético. Una nueva generación de profetas se estaba levantando en ese momento, y vemos un Samuel chiquito pero consagrado a Dios, que supo escuchar la voz de Dios y atalayar a aquel profeta viejo y a sus hijos. Realmente vemos cómo lo viejo, por así decirlo, vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con edades ni tiempo que vos tengas en el evangelio, sino que se trata de realmente el pensamiento. Y vemos cómo lo viejo, lo religioso, termina cegando, como le pasó al profeta Elí. Terminó ciego, terminó gordo al punto de que no se podía mover, y eso habla de justamente muchas veces pensamos que saber mucho, saber tanto y conocer tanto es bueno, pero cuando vos no aplicás lo que Dios está enseñando, porque nosotros, si hay algo que nos podemos jactar en Dios, y gloria a Dios por esto, es que tenemos una casa que nos instruye, que nos enseña, enseñanza tenemos de sobra realmente. Pero ¿qué pasa cuando vos no aplicás la enseñanza? Te volvés como Elí. Empezás a engordar, pero al no aplicarlo, te hace inactivo, te vuelve una persona que
no podés ver más allá de tus narices. ¿Qué es lo que le pasaba a Elí? No veía lo que sus hijos estaban haciendo, trayendo maldición al altar, y terminó trayendo consecuencia y muerte a ese lugar. Entonces es ahí donde el odre nuevo, donde Samuel entra en juego, y ahí empieza la voz de Dios a manifestarse, a hablar y a realmente glorificarse, al punto de que la palabra dice de que ninguna de las palabras que soltó Samuel cayó por tierra, sino que todo fue cumplido. Pero hay que tener un corazón bien adiestrado para escuchar la voz de Dios, para discernir en la voz de Dios, para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo, en qué tiempo estamos. Y muchos dicen, no, yo ya estoy en el movimiento, yo ya estoy, lo he escuchado de varias bocas de esto de personas que están en las redes. Yo ya estoy en el movimiento hace más de 20 años, 30 años, lo profético, pero vos ves que los frutos no coinciden en lo que está hablando. Entonces terminamos viendo cómo se renovaron en un montón de cosas, tal vez en el lenguaje, pero no en el corazón. Y es ahí donde el Dios viene y al probar el corazón de la iglesia, a probar el corazón del ministro, termina reprobando o volviendo otra vez a la escuelita, como quien dice. ¿Por qué? Porque no pudo soportar lo nuevo que traía Dios. Así que ya estamos ahí, por terminar el primer bloque. Sí, ahí estamos ya terminando. La verdad que sí, es algo que debemos de tener muy en cuenta, y de lo cual tenemos que ser conscientes, como decía hoy, para saber, porque muchas veces el cristiano se termina frustrando por no recibir de parte de Dios. Y Dios está esperando justamente que haya ese renuevo, ese cambio de mentalidad, ese cambio en el corazón. Exacto. Para que Dios pueda hacer algo. Porque se termina, como digo, muchas veces frustrando, hasta terminan desistiendo de Dios a causa de que no han dejado que el Espíritu trabaje y obre en la mente, en el corazón, esperando que Dios solucione, o sea, todo mágicamente, o cosas que Dios mismo entrega, y después pareciera como que Dios me dio esto y pareciera que, o sea, que es más difícil. No, Dios te va a enseñar a administrar tu casa, tu familia, tu vida, pero conforme a su voluntad, no a nuestra humanidad. Y es ahí donde Dios no puede seguir haciendo, o es ahí donde hasta se termina de alguna manera maldiciendo las bendiciones de Dios. O sea, se terminan perdiendo o se terminan truncando, porque lo vemos, tal vez o un matrimonio no puede lograr o alcanzar ciertas cosas, trabajos, empresas que se sueltan, y la persona no cambia su manera de ser, su manera de pensar, de administrar, y es como que está parado en esa postura, de que Dios tendría que hacer todo, y no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de ver, o no quiere aprender a administrar las cosas, porque vos decís, bueno, pero Dios me dio un trabajo. Bueno, ese trabajo de alguna manera termina siendo espiritual y tenés que resolverlo o administrarlo a través de la manera que Dios nos enseña. Por eso que es ahí donde aprendemos a ser representantes de Dios. Así que bueno, hacemos una pausa cortita y ya volvemos.